Seguimos con nuestra serie de catequesis y en esta ocasión, como ya venimos profundizando sobre el nuevo directorio de la catequesis, estamos adentrándonos a la primera parte, que consiste en 4 capítulos, y les hablaré acerca del segundo capítulo de esta primera parte, el cual se titula La identidad de la catequesis. La catequesis primeramente es un acto eclesial nacido del mandato misionero del Señor. Si nosotros recordamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, del 19 al 20, escuchamos este mandato misionero de parte de Jesús, y el objetivo que tiene el mismo verbo griego de katechei, catequesis significa hacer resonar. Es hacer que el anuncio de la Pascua del Señor resuene continuamente en el corazón de cada persona, para que su vida se transforme, para que su vida vaya cambiando. Ya que la catequesis debe de acompañar, debe de educar y sobre todo formar en la fe y para la fe. Es una etapa privilegiada en el proceso de evangelización. Generalmente se dirige a todas aquellas personas que ya han recibido el primer anuncio o el querigma. Hay una exigencia a la Iglesia que debe responder ante nuestra actualidad y pone en evidencia la necesidad de una catequesis querigmática. Yo alcanzaba a descubrir que la novedad de este nuevo directorio del 2020 es que nosotros hagamos una catequesis querigmática. Y si nosotros hojeamos el directorio, que lo podemos encontrar en línea, vamos a encontrar 39 veces la palabra querigma en este nuevo directorio. En cambio, en el directorio de 1997, que fue el segundo directorio, únicamente encontramos 5 veces la palabra querigma. Es aquí donde nosotros alcanzamos a descubrir la importancia de la catequesis querigmática. Es decir, con esta catequesis querigmática se adquiere una catequesis que sea una profundización del querigma, que se va haciendo o que quiere que se encarne en nuestra vida, y de esta manera descubrir la llamada al anuncio de la fe y descubrir la belleza del Evangelio. Y aquí quiero citar al Papa Benedicto XVI en una meditación durante la primera congregación general del Sínodo de los Obispos el 8 de octubre del 2012, cuando él definía la palabra evangelio. Él decía que por evangelio se debe de entender que Dios ha hablado, Dios existe. Este hecho como tal es la salvación. Dios nos conoce, Dios nos ama y ha entrado en la historia. Es así como el Papa Benedicto XVI define el evangelio. De esta manera, la catequesis ya no se limita a ser un mero crecimiento armónico de la fe, sino que contribuye a generar la fe misma y permite descubrir su grandeza y su credibilidad. La catequesis en el proceso de la evangelización. Con el primer anuncio, la Iglesia proclama el Evangelio, pero también suscita la conversión. En este momento presente de la nueva evangelización, en este nuevo directorio, vamos a escuchar la palabra nueva evangelización, y se refiere a hablar de la catequesis querigmática. La catequesis se desarrolla en el momento inicial, en el querigma, y lo lleva a la madurez. Por tanto, el primer anuncio y la catequesis, aunque son distintos, pero son complementarios. La catequesis de iniciación es una formación básica, es esencial, es orgánica, sistemática e integral. ¿Por qué es básica y esencial? En cuanto que profundiza el momento inicial, que es el querigma, y en donde explica los misterios esenciales de la fe.
es orgánica en cuanto a que es coherente y está bien ordenado. Sistemático porque no es algo improvisado, o también no podemos considerarlo como ocasional, por eso se llama sistemático. Es integral porque es un aprendizaje abierto para la vida cristiana y sobre todo para formar una mentalidad cristiana. La finalidad de la catequesis, el centro de todo proceso de catequesis es el encuentro vivo con Cristo, pero el fin definitivo es poner a uno no solo en contacto, sino en comunión e intimidad con Jesucristo. La comunión con Cristo es el centro de toda la vida cristiana y en consecuencia es el centro de toda acción catequética. La comunión con Cristo implica la confesión de fe en el único Dios. Las tareas de la catequesis. Para lograr este cometido o el propósito de toda catequesis es que tiene ciertas tareas y la catequesis persigue las siguientes, que se relacionan entre sí y que lo vemos inspirado primeramente en la manera en cómo Jesús iba formando a sus discípulos. Si nosotros recordamos, o todos los evangelios nos van mostrando y manifestando cómo es que Jesús, estando con sus discípulos, les iba formando. Primero, les hizo ver o conocer los misterios del reino. Les enseñaba también a orar, les proponía actitudes evangélicas y los incitaba a la vida en comunión con Él y sobre todo en la misión. Y esta pedagogía de Jesús se plasma después en la vida en la primera comunidad cristiana, que lo vemos reflejado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Primeramente, una de las tareas de la catequesis es llevar al conocimiento de la fe. ¿En qué consiste? La catequesis tiene la tarea de favorecer el conocimiento y la profundización del mensaje cristiano. Ayuda a conocer las verdades de la fe cristiana, introduce también al conocimiento de la Sagrada Escritura y la tradición viva de la Iglesia. También una de las tareas es iniciar en la celebración del misterio. Tiene la tarea de ayudar a la comprensión y experiencia de las celebraciones litúrgicas. Con esto ayuda a comprender la importancia de la liturgia en la vida de la Iglesia. Otra tarea es formar la vida en Cristo. La catequesis tiene la tarea de hacer resonar en el corazón de cada cristiano el llamado a vivir una vida nueva. Esta tarea consiste en mostrar la vocación a la santidad. Todos nosotros estamos llamados a ser santos y que corresponde a la respuesta de un estilo de vida filial. La tarea de educar para la vida nueva del Evangelio implica la formación cristiana de la conciencia moral. Otra tarea de la catequesis es enseñar a orar. La oración es ante todo una acción de Dios. La catequesis tiene que educar a la oración y en la oración, desarrollando la dimensión contemplativa de la experiencia humana. Es necesario educar para orar con Jesucristo, orar con Él y aprender a orar como Él. Otra tarea es introducir a la vida comunitaria. La fe se profesa, la fe se celebra, se expresa y se vive sobre todo en la comunidad. Esto es posible cultivando una espiritualidad de comunión. La catequesis tiene la tarea de desarrollar un sentido de pertenencia a la Iglesia, educar en el sentido comunitario eclesial, la comunión con los pastores y sobre todo abrirnos al diálogo fraterno. Bueno, hasta aquí terminamos con nuestra catequesis. Les invitamos a que sigan visitando nuestras redes sociales. Bendiciones y hasta la próxima.